One Piece los Uchiha, la familia real de Mer y Geoise. 131 La brisa marina soplaba desde el lado este de la isla desierta, trayendo consigo un ligero aroma salado. Uchiha Shine estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el arrecife que había utilizado como plataforma de cultivo durante más de un mes, abriendo lentamente los ojos. Levantó la mano derecha, cerrando lentamente los dedos delante de los ojos antes de volver a abrirlos poco a poco. Una tenue capa de dibujos rojo-dorados aún permanecía en la superficie de su piel, desvaneciéndose lentamente bajo ella. Podía sentir claramente la refinada energía natural dentro de su cuerpo. A diferencia del chakra que se desbordaba, era más bien como una capa de agua tibia que se empapaba suave y pausadamente en cada centímetro de carne, en cada meridiano y en cada célula. El modo sabio estaba inicialmente completo. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Los tres tomoe en sus pupilas giraron una vez, y un halo dorado oscuro muy tenue apareció en los bordes de su esclerótica antes de desvanecerse en un instante. No se trataba de las marcas faciales de los sabios asesinos que se vieron en la batalla, sino de algo más contenido y profundo. Ahora podía entrar en modo sabio en cualquier momento y lugar, sin necesidad de quedarse quieto y reunir energía de antemano, sin necesidad de un clon de sombra para absorber energía natural de otro lugar. Todo lo que necesitaba era un solo pensamiento. Si esta habilidad se ubicara en las tres grandes tierras sagradas, el monte Minboku, la cueva Richi y el bosque Shikotsu, ya sería el punto final del cultivo del modo sabio. Pero para este senjutsu heredado del zorro demonio del vacío, este era simplemente el punto de partida. El modo sabio de las tres grandes tierras santas era esencialmente una mejora en el combate. Absorbió energía natural y la fusionó proporcionalmente con chakra para obtener una mejora integral en combate en poco tiempo. Mayor fuerza, mayor velocidad y ninjutsu más poderoso. Los inconvenientes también eran evidentes. Su duración era limitada, requería acumular energía antes de entrar, y una vez que se rompía el equilibrio entre el chakra y la energía natural, uno se convertía en piedra en el mejor de los casos, o moría en el acto en el peor. Mientras tanto, el senjutsu del zorro demonio del vacío no fue concebido para el combate desde sus inicios. Por supuesto, podría usarse para luchar. El Susanoo potenciado por energía natural sería más resistente de lo habitual, el elemento fuego ardería con mayor intensidad y el elemento rayo tendría una mayor capacidad de penetración. Pero todo esto eran subproductos, ganancias incidentales en el camino del cultivo, no el objetivo final. El objetivo final era la transformación. Evolucionar de un ser mortal a una forma de vida de nivel superior. Como espíritu guardián del alma, Susanoo absorbería continuamente la energía natural externa, la refinaría y luego la devolvería al huésped a través de un vínculo de almas. Este proceso fue extremadamente lento, tan lento que, después de que Shin hubiera practicado durante más de un mes, la mejora en su condición física era apenas equivalente a correr durante unos pocos días más. Pero era algo continuo e interminable. Refinando una pequeña cantidad hoy, otra mañana, acumulándose a lo largo de días y meses, después de 10 o 20 años, este cuerpo renacería por completo bajo el aporte de la energía natural. Para entonces, sus reservas de chakra superarían con creces las de Senju Ashirama en su máximo esplendor, su fuerza física sería suficiente para resistir un ataque a máxima potencia de uno de los 4 emperadores, y la maldición de ceguera del Mangekyō se habría disipado por completo en la continua evolución de su alma. Ese era el verdadero poder de este senjutsu. No hacer fuerte a alguien en un momento específico, sino elevar principalmente a todo el clan Uchiha a una especie que trascendiera la humanidad. Se puso de pie y estiró su cuello, que estaba algo rígido. Al concluir temporalmente su período de cultivo, primero le enseñaría este senjutsu a Tsugaku a su regreso, y luego recopilaría sus conocimientos de este período en un pergamino. Cualquier miembro del clan que pudiera manifestar el Susanoo, ya sea a través del Mangekyō o de los tres Tomoe, podría aprenderlo por sí mismo una vez que obtuviera el pergamino. Entonces, tuvo que afrontar un problema que realmente no quería afrontar, pero que no tuvo más remedio. Linaje. El linaje del clan Uchiha era demasiado singular. Sharingan, Susanoo, constitución del cuerpo sabio, modo sabio. Todos estos poderes estaban ligados al único vínculo del linaje. Si a los miembros del clan se les permitiera casarse con forasteros a su antojo, y en caso de que un miembro del clan sufriera un accidente durante el embarazo, provocando que el linaje se filtrara al exterior y fuera recogido por otros para ser utilizado contra el clan Uchiha, ¿no sería eso muy similar a la noche del genocidio original en sus recuerdos? La única diferencia podría ser que Uchiha Itachi era un lobo ingrato en estado puro, imposible de domar sin importar cómo lo criaran.
La forma más segura, por supuesto, era la endogamia dentro de todo el clan. 13.000 personas bastaban para mantener la diversidad genética. Así era como el mundo ninja había sobrevivido durante 1000 años. Era factible. Los corazones humanos están hechos de carne. Para decirlo sin rodeos, incluso las hadas descienden al mundo mortal, por no hablar de los Uchiha, que no eran inmortales sino personas de carne y hueso que lloraban, reían y se enamoraban. Los Uchiha eran originalmente un clan del amor. Cuanto más profundo era el amor, más agudo el odio. Cuanto más profundamente amaban, más fácil era engendrar odio a partir del amor. Si un día un miembro del clan se enamorara de alguien ajeno a él, podría ponerle un cuchillo en la garganta e impedirle sentir atracción. En lugar de bloquearlo, intentarlo a toda prisa después de que sucediera, era mejor establecer las reglas de antemano. Shin caminaba de un lado a otro sobre el arrecife, y la brisa marina hacía que su túnica ondeara ruidosamente. Tras un instante, dejó de caminar de un lado a otro y repasó mentalmente sus pensamientos recién formados, de principio a fin. En primer lugar, las mujeres de fuera podían casarse con miembros del clan Uchiha. Con el sistema como red de seguridad, el rasgo linaje próspero establecía claramente que la tasa de dilución del linaje se reduciría a cero, la probabilidad de embarazo aumentaría en un 80% y la tasa de mortalidad epidémica se reduciría en un 60%. Los hijos nacidos de las mujeres que se casaran con ellos seguirían poseyendo la pura sangre Uchiha. Despertarían el Sharingan como debían y convocarían al Susanoo como debían, sin verso afectados. En segundo lugar, los hombres de fuera que quisieran casarse con mujeres Uchiha, primero tendrían que cruzar el umbral. Los miembros de las fuerzas del clan Uchiha, nótese que no eran esclavos, sino hombres libres, solo podían cortar a mujeres Uchiha después de demostrar su potencial, habilidad y lealtad, y recibir la aprobación de 5 o más miembros del clan Uchiha. 5 personas, no solo una. Una persona podría ser engañada, pero con 5 pares de Sharingan vigilando, intentar pasar desapercibido no sería tan fácil. Reflexionó un momento y añadió otra regla en su interior. Si alguien se acercaba deliberadamente a una mujer Uchiha con fines de lucro o para obtener estatus, sería ejecutado en público en el acto. No podía permitirse el lujo de quedar en ridículo de esa manera. Recordando las noticias que había leído en su vida anterior, algunos lugares establecieron una serie de reglas extrañas para evitar que la llamada propiedad del pueblo se esfumara. Por supuesto, no quería que los Uchiha se convirtieran en eso, pero, por otro lado, aún menos quería que el linaje Uchiha se diluyera en gente común que ni siquiera pudiera despertar los ojos después de unas pocas generaciones. Es más, el punto de partida del clan Uchiha fue precisamente aquí. Su fuerza media era comparable a la de un alférez de la marina, y debido a su antepasado Indra, era casi imposible encontrar a una persona poco atractiva en el clan. Si alguno de ellos resultaba ser fuerte en combate, de aspecto agradable y descendiente del árbol divino por linaje, era mucho pedir a los pretendientes que demostraran su valía primero. En comparación con el sello maldito del pájaro enjaulado del clan Hyuga, sentía que sus reglas ya eran increíblemente generosas. Los miembros de la rama Hyuga estaban controlados por el sello maldito grabado en sus frentes desde el nacimiento hasta la muerte. Él no había encadenado a los miembros de su clan ni restringido su libre albedrío. Simplemente había añadido algunos ladrillos más al umbral. Quienes quisieran pasar por encima podrían hacerlo. Si no podía, no podía culpar a la puerta por ser demasiado alta. Recitó mentalmente estas reglas por última vez, confirmando que no había grandes resquicios. Con un ligero movimiento de su dedo, la luz del dios del trueno volador brilló a su alrededor. La brisa marina levantó el dobladillo de su ropa por última vez. Al segundo siguiente, el arrecife quedó vacío, con solo las olas golpeando incansablemente contra las rocas. Antes de que se disipara el humo de la isla de Banaro, la noticia se extendió por todo el océano como si le hubieran salido alas. Los piratas de Barba Negra habían entregado a Ace Puño de Fuego en Marineford. Junto con él, le entregaron una información valiosa. Porgas de Ace, comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca y usuario de la Mera Mera no Mi, poseía una identidad que había permanecido oculta durante más de 20 años. Era el hijo biológico del rey de los piratas, Gold D. Roger. Marshall D. Th utilizó esta información y la vida de Ace para conseguir un nombramiento como uno de los 7 guerreros del mar por parte de los Gorosei. El traidor, que había huido presa del pánico tras ser aterrorizado por Uchiha Shine en la isla Origen en el West Blue, y que había sido objeto de burlas en su cara por parte de los Gorosei y en Mary Geoise por no ser capaz ni siquiera de capturar a un comandante de división, finalmente había obtenido lo que más deseaba.
Un día después, Marineford emitió un comunicado al mundo entero. Fire Fistace sería ejecutado públicamente en Marineford. El nuevo mundo, Moby Dick. Cuando llegó la noticia, el ambiente en el barco se sintió como si lo hubieran partido limpiamente por la mitad. Todos los comandantes de división a bordo se reunieron en la cubierta. El rostro de Marco estaba tan pálido como el hielo, y la sonrisa perezosa que solía asomar en sus labios había desaparecido por completo. Los puños de Jozu se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y las venas del dorso de sus manos se hincharon. La mano de Vista ya descansaba sobre las empuñaduras de sus espadas gemelas, y las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Más lejos, los capitanes de las 43 tripulaciones piratas bajo el estandarte de Barba Blanca recibieron la orden de movilización uno tras otro, y los barcos piratas de varias islas del Nuevo Mundo levaban anclas y se dirigían a toda velocidad hacia el Moby Dick. Ese bastardo de Teachi, alguien murmuró entre dientes apretados, y la cubierta estalló al instante en una oleada de maldiciones contenidas y gruñidos sordos. Pero al final, todas las miradas se posaron en el enorme asiento de proa. Edward Neugate estaba sentado allí, aferrando el cartel de la recompensa en su mano. Sus horribles dedos sujetaban el fino papel con tanta fuerza que los bordes temblaban. No habló ni rugió. La tripulación rara vez veía a Pops así. Incluso cuando se enfrentó a las provocaciones de Kaido en el pasado, nunca había estado tan silencioso. Recordó lo que Xia Jin le había dicho en el Den Musi hacía poco tiempo. Morirás. Ace no había escuchado lo que Xia Jin le había dicho. En aquel momento tampoco se lo tomó en serio. Ahora, la hora y el lugar de la ejecución estaban impresos con tinta fría y dura en aquel cartel de recompensa, cada palabra como una sierra desafilada que raspaba lentamente contra su corazón. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Tanto tiempo que la brisa marina agitaba las banderas de la cubierta con un fuerte susurro, tanto tiempo que incluso el sonido de las olas lejanas parecía haberse reducido a un leve gemido. Entonces, Barba Blanca se levantó lentamente de su asiento, su enorme figura proyectando una sombra colosal bajo el sol poniente que envolvía toda la nave. Alzó la cabeza. En esos ojos, que habían presenciado décadas de tormentas en ese mar, no había vacilación, ni retroceso, solo una determinación inquebrantable. Reúnan a todos. Su voz era grave y ronca, pero resonó como un trueno en los oídos de todos sus hijos. Vamos a Marineford. Traigan de vuelta a Ace. El nuevo mundo, Moby Dick. La flota había completado su formación. 43 barcos piratas se alineaban en formación detrás del buque insignia, y la bandera de Barba Blanca en el mástil ondeaba con fuerza al viento marino. En la cubierta, los comandantes de división ultimaban los preparativos para la partida. Cargaban agua potable, revisaban los cañones y reforzaban las bordas. Todos trabajaban en silencio. Marco permanecía de pie junto a la barandilla del barco, con las llamas azules del fénix parpadeando sobre sus hombros mientras su mirada se fijaba en la dirección de Marineford. Justo en ese momento, un barco pirata con un dragón rojo como figura de proa apareció en el horizonte. No había nadie en todo aquel mar que no reconociera la icónica franja roja en su vela. Al principio, Marco frunció el ceño, pero poco a poco se relajó, y un brillo complejo destelló en sus ojos. Pelirroja, murmuró entre dientes, con un tono desprovisto de hostilidad, pero lejos de ser acogedor. Las reacciones de los demás comandantes de división encubierta fueron mucho más directas. Jozu presionó los puños, Vista apoyó los dedos en la empuñadura de su espada, e incluso varios capitanes irascibles colocaron las manos sobre sus armas. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Jozu con voz grave. Nadie respondió. Porque la respuesta ya no importaba. El barco de los piratas pelirrojos ya se había acercado al Moby Dick. La pasarela fue bajada y Shanks subió solo al buque insignia de Barba Blanca. No había traído consigo a su primer oficial, Ben Beckman, ni al absurdamente gordo Lucky Rocks, e incluso se había desabrochado la espada, Gripón, dejándola en su propio barco. Estaba completamente solo, envuelto en su capa negra, con la manga izquierda colgando vacía a su costado mientras caminaba paso a paso hacia Barba Blanca. La cubierta estaba tan silenciosa que solo se oía la brisa marina y sus pasos. Barba Blanca estaba sentada en su enorme trono, mirando a aquel emperador que era una generación entera más joven que él. Su mano derecha descansaba sobre la empuñadura de la espada de grado supremo, Murakumo-Hiri, que se mantenía erguida sobre la cubierta, elevándose por encima de Shanks. Mocosa pelirroja, su voz era grave y ronca, con una desconfianza evidente. Si has venido a ponernos al día, mejor otro día. Ahora mismo no tengo tiempo.
Shanks ignoró la cautela en su tono. Se quedó de pie frente a Barba Blanca, mirando hacia arriba, con los ojos bajo sus 3 cicatrices fijas en aquellos que habían presenciado décadas de tormentas en este mar. Barba Blanca, he venido a pedirte que mantengas la calma, dijo con voz firme, aunque cada palabra resonaba como un clavo en la cubierta. He oído hablar de Ace. Lo siento. Pero no puedes ir a Marineford. ¿No puedes ir? La voz de Barba Blanca se apagó de repente, apretando los dedos alrededor de Murakumojiri. Pelirrojo, será mejor que me des una muy buena razón. Tú mismo sabes la razón, respondió Shanks, negándose a ceder. Conozco a Teach mejor que cualquiera de ustedes. Esta cicatriz, levantó la mano derecha, señalando las 3 impactantes marcas de garras sobre su ojo izquierdo. Me lo dio él, y en aquel entonces no fui nada descuidado. También lo siento por Ace. Pero si ahora mismo marchas con toda tu flota hacia Marineford, ¿tienes idea de cuántas personas morirán? ¿Sabes en qué estado quedará este mar a causa de esta guerra? Gurararara. Barba Blanca echó la cabeza hacia atrás de repente y soltó una carcajada atronadora que hizo temblar la borda, pero que era tan fría que helaba la sangre. Mocoso pelirrojo, ¿vienes a enseñarme a hacer las cosas? Se levantó bruscamente de su asiento, y su enorme figura proyectó una sombra opresiva sobre la cubierta. Se arrancó los tubos intravenosos que tenía conectados al cuerpo. Las agujas saltaron y salpicaron unas gotas de medicamento sobre la cubierta con un nivel de sonido de repiqueteo. Las enfermeras a bordo gritaron e intentaron adelantarse, pero él las apartó con una mano. Mi hijo ha sido capturado por los marines, y mi hijo va a ser decapitado en público, ¿y vienes aquí a decirme que me calme? Puedes decirlo, pero no puedo escucharlo. La expresión de Shanks no cambió en ningún momento. No se inmutó ni un solo paso ante aquel rugido, ni apartó la mirada ante las miradas hostiles de los comandantes de división que lo rodeaban. Se limitó a observar en silencio a Barba Blanca, esperando a que su rugido se disipara en el viento, antes de volver a hablar. ¿Así que estás decidido a luchar en esta guerra? Barba Blanca lo miró desde arriba, la rabia en sus ojos se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada por una determinación más profunda que solo aquellos que también se encontraban en la cima del mar podían comprender. Piel roja, escucha bien. En esta vida, no quiero nada más, solo quiero a estos hijos. Quien se atreva a tocar a mis hijos, haré pedazos toda su Marineford y la enterraré en el fondo del mar. Su tono no era rugiente ni de risa descontrolada, sino más bien como una espada desenvainada que cualquier frase anterior. Ya sea el hijo de Rogero, el hijo de una persona común, su nombre es Porgas de Ace, y es mi hijo. Eso es suficiente. Shanks permaneció en silencio durante un largo rato. Tanto tiempo que la brisa marina agitó las velas hasta que se bombardearon y luego se aplanaron, tanto tiempo que las enfermeras del barco Moby Dick, a lo lejos, ya se secaban las lágrimas en secreto. Entonces, lentamente, levantó la cabeza, y un leve, casi imperceptible, apareció curva en la comisura de sus labios. No era burla, ni tampoco impotencia, sino una sonrisa muy compleja, cuyo significado solo él conocía. Lo entiendo, dijo. Yo también fui joven alguna vez. Shanks se dio la vuelta y caminó hacia la barandilla del barco. Cuando llegó a la pasarela, se detuvo y no miró hacia atrás. Ese tipo, Barba Negra, es mucho más peligroso de lo que tú o yo imaginábamos. Estableció contacto con el clan Uchiha en el West Blue y obtuvo el puesto de Shichibukai en Mary Geoise. Cada paso que da aterriza en el punto ciego de todos. Lo he estado observando, y cuanto más lo observa, más me doy cuenta de que algo no anda bien. Ese hombre no es simple. Este incidente podría ser solo el primer paso de su plan. ¿Y qué? La voz de Barba Blanca llegó desde atrás, tan pesada como una corriente subterránea en el fondo del mar. Shanks no respondió a esta pregunta. Ya había obtenido la respuesta que quería. Subió a la pasarela, la brisa marina le levantó la manga izquierda vacía y caminó hacia su propio barco sin mirar atrás. El barco de los piratas pelirrojos dio media vuelta lentamente, navegando en dirección opuesta a Marineford, hasta desaparecer gradualmente en el horizonte. En el Moby Dick, Barba Blanca volvió a sentarse en su silla, cogió el cartel de búsqueda de Ace y, sin siquiera levantar la cabeza, dejó escapar un rugido sordo. Zarpemos. 43 barcos piratas izaron ancla simultáneamente, navegando a toda velocidad hacia Marineford. Cuando Xia Muyan regresó a la isla origen, ya era de noche. El sol poniente teñía de un dorado oscuro los aleros del santuario Naka. La brisa marina soplaba sobre el campo de entrenamiento, y los niños del clan terminaban sus tareas y regresaban en grupos de 2 o 3.
Algunos, con buena vista, divisaron su figura y gritaron señor Xiaomuyan desde lejos, con voces llenas de emoción. Él se movió sin detenerse y caminó directamente hacia el pasillo lateral del santuario. Fugaku lo estaba esperando en el pasillo lateral. Varios pergaminos de inteligencia recién entregados estaban extendidos sobre la mesa. La luz de la vela parpadeaba más rápido de lo habitual, proyectando sombras y claroscuro sobre su rostro. Cuando Xiaomuyan abrió la puerta y entró, estaba dando la vuelta a uno de los pergaminos y colocándolo boca abajo sobre la mesa. El movimiento no fue rápido, pero denotaba una deliberación poco natural. Ha vuelto. El tono de Fugaku no sonaba diferente al habitual, pero cuando alzó la vista hacia Xiaomuyan, había una fina capa de vacilación en sus ojos, como si algo estuviera oculto bajo la superficie del agua que no quería que los demás vieran con claridad. Xiaomuyan no se sentó ni se sirvió té. Miró a Fugaku y luego al pergamino que estaba boca abajo sobre la mesa. Tío, ¿qué pasó? No era una pregunta, sino una afirmación. Fugaku guardó silencio por un momento, luego dio la vuelta al pergamino y lo empujó delante de Xiaomuyan. La información contenida en el pergamino era muy breve. Fire Fistace había sido detenido por los marines, la fecha de ejecución se había fijado para unos días después y el lugar era Marineford. Los cargos eran ser hijo del rey pirata Roger y comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. La mirada de Xiaomuyan se detuvo un instante en esas pocas líneas. La expresión de su rostro no cambió significativamente, pero Uchiha Kai, que estaba a un lado, notó que las yemas de sus dedos, que apretaban la esquina del pergamino, se tensaron ligeramente, solo un poco, y luego se relajaron rápidamente. Xiaomuyan dejó el pergamino y no habló de inmediato. El pasillo lateral permaneció en silencio durante unos segundos, interrumpido únicamente por el suave crepitar ocasional de la mecha de la vela. Tío Kai. Xiaomuyan giró la cabeza para mirar a Uchiha Kai, que estaba de pie junto a la puerta. Uchiha Kai se irguió y, al oír que Xiaomuyan lo llamaba, dio medio paso hacia adelante. No esperaba que Xiaomuyan preguntara y habló primero. Joven maestro Xiaomuyan, ese chico hace nos ayudó en la isla Origen. Aunque solo intervino para perseguir a Teach, es cierto que luchó codo con nosotros en aquel entonces. El clan Uchiha siempre recompensa la bondad. Xiaomuyan lo miró durante un rato. Este viejo subordinado, que había seguido a los Uchiha desde la generación de su padre, normalmente no hablaba mucho y era tan frío e implacable como el hierro al ejecutar las misiones, pero en ese momento, rara vez había pronunciado tantas palabras. Recordaba cuando, a las afueras de la isla Origen, Ace descendió del cielo cubierto de llamas, conteniendo a Teach, Burgess y Van Auger para protegerlos. Ese Barba Blanca, el comandante de la segunda división, saltó a la proa del barco, se giró para sonreírle, dejando al descubierto una boca llena de dientes blancos. Xiaomuyan apartó la mirada y enrolló el pergamino, colocándolo en la esquina de la mesa. Tío, ordena al escuadrón de inteligencia que vigile los movimientos en Marineford y que me informe inmediatamente si hay algún cambio. Avisa a Yashiro y Teka, cancela el permiso de los escuadrones de combate y ordena a todos que regresen a sus puestos. Reabastece el almacén de herramientas ninja con shurikens, kunais y raciones militares hasta su máxima capacidad. Hizo una pausa y dijo. Además, que venga el anciano Setsuna. La gente que se encontró en el pasillo lateral retrocedió. Xiaomuyan estaba sentado solo en la silla, la luz de la vela parpadeaba 2 veces, proyectando sombras de luz y oscuridad sobre su rostro. No se levantó de inmediato para organizar los despliegues posteriores, sino que cerró los ojos y sumergió su conciencia en la red de la técnica del dios del trueno volador. Chakra se expande a lo largo de las coordenadas espaciales invisibles, pasando por la costa de la isla Origen, por las olas embravecidas del azul oeste y por los impredecibles campos magnéticos de la Grand Line, extendiéndose hacia una dirección distante. Esa marca era algo que él mismo había grabado en el hombro de Ace. En aquel momento, le había dado una palmadita en el hombro al chico para aconsejarle que no persiguiera a Barba Negra, y había dejado esa marca discretamente cuando sus yemas de los dedos rozaron la ropa. Separados por más de medio mundo, la percepción se había vuelto muy borrosa, débil, como mirar una lámpara a través de un cristal esmerilado, pero podía confirmar su existencia. Mientras pudiera percibirla, podría usarla. Abrió los ojos, mientras sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre la mesa. El primer pensamiento que le vino a la mente fue muy simple. Usar directamente la técnica del dios del trueno volador para hacer aparecer a Ace. Teletranspórtate a Marineford y, en la plataforma de ejecución repleta de gente, frente a todos los marines y los Denden Musi que transmiten al mundo entero, llévate a Ace.
No importan los vicealmirantes, incluso si Kizaru estuviera presente, no podría detener el salto espacial del dios del trueno volador. Incluso estaba seguro de que podría sacar a esa persona antes de que Sengoku se transformara en su forma de gran Buda. Sus dedos ya habían presionado contra el mango de un kunai, pero luego se relajaron lentamente. Si eliminamos una C directamente, ¿qué sucederá entonces? Este pensamiento rondó por su mente, chocó con una idea más grande y luego explotó como una chispa. Células de Ashirama. En los últimos días, Drake Ballen había probado varias versiones de los protocolos de cultivo de células Ashirama en el laboratorio, y los obstáculos técnicos se estaban superando uno a uno. Pero lo que falló en la etapa final no fue la teoría, sino el sujeto experimental. Para verificar aún más los efectos del trasplante de células Ashirama, fue necesario realizar experimentos con seres humanos vivos. Desde luego, el clan Uchiha no podía usar a sus propios miembros como sujetos de prueba, pero ¿qué pasaba con la gente común? Él sabía mejor que nadie lo aterradora que era la naturaleza erosiva de las células de Ashirama. Ni siquiera los Jonin del mundo ninja podrían soportar ese tipo de devoración, así que incluso si la gente común de este mundo tuviera una constitución física más fuerte, estarían tirando sus vidas por la borda. No era algo que una persona común y corriente pudiera soportar. A menos que la constitución física de esa persona fuera incluso más formidable que la de Senju Ashirama en su mejor momento. El ritmo de los golpeteos de las yemas de los dedos de Shin sobre la mesa se detuvo. Barba Blanca. Eduardo Neugate. El hombre más fuerte del mundo. Sin duda, el cuerpo sabio de Senju Ashirama tenía mayor vitalidad, pero en términos de fuerza física pura, estas potencias supremas del mundo de One Piece que habían entrenado su Haki al extremo y podían luchar contra reyes marinos bajo la presión de 10.000 metros de profundidad marina eran monstruos de una dimensión completamente diferente. Si se tratara de Barba Blanca, si se tratara de ese cuerpo suyo que podía resistir cientos de balas de cañón y que no se había desintegrado incluso después de décadas de los efectos adversos del fruto tembloroso, el trasplante de las células de Ashirama casi con toda seguridad no fracasaría. Y lo que es más importante, Barba Blanca era vieja. Su cuerpo estaba desgastado al límite por el tiempo y las lesiones. Cada vez que Marco le administraba una infusión, tenía que dedicar mucho tiempo a ajustar la dosis. Aquel cuerpo era como un muro lleno de grietas, a punto de derrumbarse. Pero lo que no les faltaba a las células de Ashirama era vitalidad. Ese viejo Danzo, que tenía 60 o 70 años, después de trasplantarse las células de Ashirama, tenía un brazo con un Sharingan implantado que por sí solo podía mantener toda su capacidad de combate, conservando su resistencia y tasa de recuperación a un nivel muy superior a su edad durante mucho tiempo. Aplicado a Barba Blanca, eso no solo significaría mantener su nivel máximo, sino también devolverlo a él. Quería que Drake Ballen utilizara de Barba Blanca como el primer sujeto experimental humano oficial. Curad el cuerpo de Barba Blanca y permitid que este vestigio de la vieja era viva unas décadas más. Barba Blanca no dejaría de devolverle el favor. Y lo que quería era mucho más sencillo que devolver un favor personal. Quería a todos los piratas de Barba Blanca. Barba Blanca ya era viejo. Pero Marco, Jozu, Vista, esos comandantes de división eran todos unos monstruos capaces de defenderse por sí mismos. La fruta del Fénix de Marco incluso podría enfrentarse de frente al Yasakani no Magatama de Kizaru. Durante la guerra de Marineford, el propio Sengoku había dicho: para matarlo, hay que pagar un precio tremendo. King y Queen, los subordinados de Kaido, eran lo suficientemente fuertes, ¿no? Marco podría mantener a raya a ambos él solo. Para un primer oficial de este calibre, el Uchiha no tenía actualmente a nadie que pudiera garantizar una victoria, aparte de él mismo y Fugaku. Si añadimos a Diamond Jozu y Flower Sword Vista, uno podía derribar a Crocodile de frente, y el otro podía intercambiar golpes con Aokeye durante decenas de asaltos sin quedarse atrás. En el mundo ninja, sin duda eran combatientes de nivel Kage. Doflamingo era bastante arrogante, ¿no? Incluso él tendría que sopesar sus opciones al enfrentarse a Jozu y Vista. Esto era precisamente lo que les faltaba a los Uchiha en ese momento. Los miembros del clan eran lo suficientemente fuertes, pero eran muy pocos. 13.000 personas. Incluso si cada una de ellas despertara el Sharingan, dispersarlas por todo el West Blue sería como arrojar un puñado de perlas al océano. Y los piratas de Barba Blanca contaban con 43 tripulaciones piratas afiliadas, decenas de miles de soldados y una red de influencia y rutas marítimas que se extendía por todo el Nuevo Mundo. Si lograba alguna vez este poder a su control, el West Blue estaría verdaderamente bajo el mando de los Uchiha.
Isla Origen, sala lateral del santuario Naka. La llama de la vela se había consumido casi por completo, y la cera goteaba lentamente por el borde del candelabro de bronce, formando rastros translúcidos sobre la mesa. Uchiha Fugaku permaneció en silencio durante un largo rato después de escuchar las palabras de Shin. No dudaba ni un instante. Desde el día en que se retiraron de Konoha, nunca había puesto en duda ninguna de las decisiones de Shin. Lo estaba asimilando. Células de Ashirama, barba blanca, experimentos con humanos, alianza, subyugación. Cualquiera de estas palabras por sí sola bastaría para mantener despierto por la noche a cualquier jefe de clan, sin embargo, Shin las enlazó como si estuviera hablando de qué cenar. 20 miembros del clan de nivel Kage. Fugaku repitió el número. Su tono no era de duda, sino más bien como si estuviera calculando mentalmente cuánto más poder de combate podría extraer del clan. Incluyéndote a ti, Ki, Yashiro y Teka, son 24. Si esta fuerza se dispersara por Marineford, el perímetro defensivo del cuartel general de la Marina probablemente tendría que ser reevaluado desde adentro hacia afuera. Hizo una pausa, miró a Shin y dijo. Pero sospecho que no solo quieres ir a salvar a alguien. Shin no respondió directamente. Simplemente colocó un dios del trueno volador. Kunai sobre la mesa, lo empujó hacia Fugaku. Espera mi palabra. Tras decir esto, se puso de pie. La luz del dios del trueno volador brilló y se desvaneció en el pasillo lateral. Cuando la figura de Shin reapareció, ya estaba de pie sobre las ruinas del archipiélago Sabaody. La isla número 1 seguía marcada por las cicatrices y devastada. Los restos destrozados de los manglares de Yarukiman estaban esparcidos por el suelo carbonizado, y un leve olor a quemado aún flotaba en el aire. La isla se estaba recuperando lentamente, pero los gigantescos troncos de árboles quemados por el elemento fuego, las rocas destrozadas por la lanza afilada Chidori y las calles aplastadas por Susanoo probablemente no volverían a su estado original hasta dentro de varios años. Shin no se detuvo en Sabaody. No paró, pasó por el borde de la zona de manglares y se adentró directamente en la ruta marítima que conduce a la isla del hombre pez. Bajo sus pies, el mar se agitaba violentamente. Sus túnicas grisáceas ondeaban ruidosamente con la brisa marina, y se movía tan rápido que parecía una sombra que volaba justo por encima de la superficie del mar. Mientras tanto, a cientos de millas náuticas de distancia, la flota principal de los piratas de Barba Blanca surcaba las olas en formación de combate. 43 barcos piratas estaban desplegados en forma de abanico, con sus velas ondeando al máximo bajo los vendavales del Nuevo Mundo, y los mástiles crujían con estruendos. El Moby Dick se encontraba en el centro mismo de la flota, con su emblemática bandera de la calavera de Barba Blanca ondeando al viento en lo alto del mástil principal. En la cubierta, los comandantes de división cumplieron con sus deberes. Marco permanecía de pie sobre el puente, vigilando. Jozu mantenía la posición en la proa. Y Vista se apoyaba en la barandilla del barco, descansando con los ojos cerrados y sus dos espadas al alcance de la mano. Nadie en toda la flota pronunció palabra. La atmósfera densa y asesina era más opresiva que la pólvora de los cañones. La vigía fue el primero en percatarse de algo inusual. La vigía en el mástil principal de Moby Dick sostenía sus binoculares, escudriñando el mar que tenía delante, cuando de repente los binoculares se congelaron. Se frotó los ojos, volvió a mirar y luego gritó con todas sus fuerzas. Objetivo avistado en el mar. Una persona. Corriendo sobre el mar. Varios comandantes de división en la cubierta levantaron la vista simultáneamente. Los viejos piratas experimentados de la Grand Line rara vez se sobresaltaban con tales informes. Había muchas cosas que podían moverse por el mar. El Moonwalk de los 6 poderes, ciertas habilidades de las frutas del diablo o confundir la espalda de una bestia marina no eran sucesos infrecuentes. Pero la siguiente frase del vigía hizo que el aire de todo el barco se congelara al instante. Túnica gris blanquecina. Cabello negro. Ojos rojos y... Las llamas del fénix de Marco surgieron hasta alcanzar medio pie de altura sobre su hombro, solo para ser reprimidas inmediatamente por él mismo. Se dio la vuelta y miró a Barba Blanca. Barba Blanca ya se había levantado de su asiento, con la espada de grado supremo, Murakumojiri, ligeramente inclinada en su mano, y los dibujos de nubes en la hoja brillaban con un resplandor frío bajo la luz del sol. Su haki de observación había captado esa figura incluso antes que el telescopio del vigía. No era solo la figura, sino también las fluctuaciones de chakra sin máscara que emanaban de la otra parte. No había hostilidad, ni muestra de debilidad, simplemente se exhibía abiertamente allí, como una carta abierta. No te muevas, la voz de Barba Blanca calmó la inquietud de todos en la nave.
Hizo una pausa, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, y su característico bigote en forma de media luna se rizó con él. Ese chico. Shin se detuvo a unos 50 metros del casco de Moby Dick. Bajo sus pies se extendía la superficie ondulante del mar. El dobladillo de su túnica gris blanquecina casi rozaba las crestas de las olas, pero ni una sola gota de agua la tocaba. Se mantuvo firme sobre la superficie del mar, contemplando aquel gigantesco barco, aún más grande que el buque insignia de Marineford. La brisa marina le despeinó un poco el cabello negro, pero no se molestó en arreglarlo. Ese par de Sharingan de 3 tomoe de color escarlata recorrieron con calma a los vigilantes comandantes de división en la cubierta, para finalmente posarse sobre esa figura increíblemente alta. Barba Blanca. La voz de Shin no era fuerte, pero se oía claramente a través de la brisa marina y las olas, llegando a los oídos de todos. He venido a hablar de tu hijo. Barba Blanca estaba de pie en la proa, mirando al niño que caminaba sobre la superficie del mar. Uchiha Shin, el quinto emperador del mar, el loco que borró del mapa el bosque 1 del archipiélago Sabaody y aplastó la cabeza de un dragón celestial en público, en ese momento estaba de pie justo debajo de la proa del Moby Dick, su túnica gris blanquecina ondeando ruidosamente con la brisa marina, mirándolo fijamente. 13 o 14 años, incluso más joven de lo que había imaginado. Gurararara. Barba Blanca estalló en carcajadas. La empuñadura de Murakumo-Hiri giró en su palma, y la luz del sol reflejada en la hoja proyectaba un punto de luz en la cubierta. Uchiha Shin. Un chico interesante. ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo? La sonrisa en el rostro de Barba Blanca se desvaneció ligeramente, y sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada. ¿Vienes a serlo vista? Preguntó, con un tono ligeramente más severo que antes. No. La voz de Shin no era fuerte, se fundía con la brisa marina y las olas, pero ni una sola palabra era ambigua. No puedo obligarme a decirte que retrocedas. Ace ayudó al clan Uchiha, y tus piratas de Barba Blanca nos enseñaron el Haki. Los Uchiha no traicionan a sus amigos. Si vas a luchar en Marineford, los Uchiha iréis con vosotros. Tras decir eso, Shin no volvió a hablar. Estaba esperando a que Barba Blanca lo mismo. La brisa marina, cargada de humedad salada, pasaba entre los dos. Los comandantes de división en la cubierta del Moby Dick se miraron. Jozu frunció el ceño al mirar a Marco, y los dedos de vista, que descansaban sobre la empuñadura de su espada, se relajaron y luego se tensaron. Todos sabían si Uchiha Shin era amigo o enemigo. Allá afuera de la isla Origen, este chico había liderado a un grupo de miembros de clanes de ojos rojos para luchar contra un almirante durante un día y una noche, obligando a Kizaru a retirarse a Marineford en desgracia. Cuando un personaje despiadado de este calibre se presenta proactivamente ofreciendo ayuda, cualquiera tendría que sopesar la situación con detenimiento. Barba Blanca no los hizo esperar demasiado. Gurararara. Su característica risa atronadora estalló de nuevo. La empuñadura de Murakumo-Hiri giró un pequeño semicírculo en su palma, y la luz del sol reflejada en la hoja proyectó un deslumbrante punto de luz sobre la cubierta. Chico, acabas de decir ve conmigo, ¿sabes qué clase de lugar es Marineford? El cuartel general de la Marina, 3 almirantes, el viejo Sengoku al mando personalmente, además de los Shichibukai y cientos de miles de marines de élite. ¿Cuántas personas hay en tu clan Uchiha? ¿A cuántas piensas traer? 24. El tono de Shin era muy tranquilo. Incluyéndome a mí. La cubierta quedó en silencio por un momento, y luego estalló en burlas incontrolables. Varios capitanes de menor rango intercambiaban miradas, con un claro significado en sus ojos. 20 añeros no eran suficientes ni siquiera para servir de aperitivo para una ronda de fuego de cañón de los marines. Pero Marco, que estaba de pie junto a la barandilla, no se rió, ni tampoco Jozu, y Barba Blanca desde luego no se rió. Llevaban tantos años en el nuevo mundo que conocían las reglas de ese mar a la perfección. La cantidad nunca calcula el resultado. La calidad sí. Dado que el chico que les precedió se atrevió a traer solo 24 personas, eso significaba que la fuerza de estos 24 era terriblemente suficiente, quizás no peor que la del comandante de división promedio en su propio barco. Barba Blanca borró su sonrisa y volvió a examinar al joven que tenía delante. Había vivido 72 años y conocido a muchísimas personas, pero nunca a nadie como Shin. Viajaste hasta el nuevo mundo para encontrarme. No podía ser solo para decirme el Uchiha irá contigo. Su voz se hizo más grave, con la aspereza de quien lo había visto todo. Lo que sea que tengas que decir, dilo todo de una vez. Shin ascendió. Antes de eso, quiero hacerte una pregunta.
Barba Blanca, ¿aún puedes mantenerte en pie? El aire en la cubierta se congeló al instante. Marco giró la cabeza bruscamente, Josué apretó los puños hasta que se le pusieron los nudillos blancos y Vista entrecerró los ojos. Barba Blanca no habló, pero Shin no necesitaba que respondiera. Tu Aki de observación ha disminuido al menos un 40% en comparación con tu mejor momento, tu Aosoku es casi imposible de liberar activamente, la antigua lesión en tu rodilla izquierda te causa dolor cada vez que subes a cubierta, y el temblor en tu mano derecha es un signo de daño en el sistema nervioso central, no un problema relacionado con la edad. Las habilidades médicas de Marco pueden ayudarte a mantenerte, pero no pueden curar la causa raíz. El tono de Shin era tan sereno como si estuviera redactando un informe médico, desprovisto de compasión o arrepentimiento, solo hechos. Si no me equivoco, tu plan original era intercambiar tu vida por la de Ace. Marco no pudo evitar dar un paso adelante, pero Barba Blanca lo detuvo levantando la mano. Este hombre de 72 años miró a Shin, sin que la agudeza de sus ojos disminuyera en lo más mínimo, pero había una complejidad añadida que iba más allá del mero escrutinio. ¿Qué es exactamente lo que intentas decir, chico? Células de Ashirama. Senju Ashirama fue uno de los ninjas más fuertes del mundo del que provengo. Sus células poseen una vitalidad y capacidad regenerativa incomparables, lo que permite que una persona mayor, de 60 o 70 años, mantenga su máximo rendimiento físico durante mucho tiempo después del trasplante. Shin alzó la mano y un tenue aura verde de chakra emergió en su palma. El aura contenía una fuerza vital extremadamente primordial e inmensa. Con solo mirarla, uno sentía cómo se aceleraba el flujo sanguíneo. Tu base física es la más sólida de este océano, por lo que la naturaleza erosiva de las células de Ashirama no supondrá ninguna amenaza para ti. Si acepta el trasplante, puedo decirle lo que sucederá a continuación. Su fuerza muscular volverá al nivel de una persona de 40 años, las antiguas lesiones articulares serán rellenadas por tejido nuevo y el daño degenerativo a su sistema nervioso se revertirá gracias a la reparación continua de las células. Por supuesto, el trasplante en sí conlleva riesgos impredecibles. No puedo darles datos precisos sobre la probabilidad, pero ronda el 50%. Esto es una apuesta, no un regalo. Estás bromeando. Exclamó Marco finalmente. Las venas de su frente palpitaban y las llamas azules del fénix brillaban en lo alto de sus hombros. Le temblaba el dedo mientras señalaba a Shin. Papá, ni siquiera habíamos oído hablar de esto. ¿Células de Ashirama? ¿Qué cirugía de trasplante? Saca algo sin ni siquiera un informe de ensayo clínico decente y quiere implantártelo en el cuerpo. Si algo sale mal, olvídate de salvar a Ace, ni siquiera podrás ver el puerto de Marineford. Podemos confiar plenamente en nuestra propia fuerza para salvar a Ace, no necesitamos, Marco. Barba Blanca lo interrumpió. Su voz no era fuerte, pero en su tono se percibía un leve rastro de cansancio, lo que provocaba que la segunda mitad de las palabras de Marco se le atascaran en la garganta. Barba Blanca alzó lentamente su mano derecha, la misma mano que una vez había destrozado una plataforma continental de un solo puñetazo e infundido terror en los corazones de incontables piratas. En ese momento, temblaba ligeramente. No fue un temblor de ira, sino un espasmo muscular incontrolable tras un esfuerzo excesivo. Bajó la cabeza y miró su mano, como si mirara a un viejo amigo al que conocía desde hacía mucho tiempo, pero que cada vez le resultaba más desconocido. ¿Crees que no sé cómo es mi cuerpo? Su voz era ronca y baja, sin carcajadas ni gritos. Simplemente era un hombre de 72 años siendo honesto consigo mismo. Lucho con estos huesos todos los días. Cuando me despierto por la mañana, me crujen las rodillas y tengo que apoyarme en la pared para poder caminar. Aquí de observación. Antes podía contar cuántos barcos había en todo el mar con los ojos cerrados, pero ahora apenas puedo oírte acercarte por detrás. Aquí del conquistador, sonrió con amargura. Ahora ni siquiera puedo noquear a un pirata cualquiera. Con este cuerpo maltrecho, ¿a cuántos almirantes podrán detener? Uno. Quizás pueda derribar a uno si arriesgo mi vida. ¿Pero qué pasa con el resto? Sengoku y los otros dos almirantes, ¿quién los detendrá? Tú. Marco, eres muy fuerte, pero Kizaru solo ya te mantiene ocupado. ¿Qué hay de Jozu y Vista? ¿Podrán contener a Akainu o a Aokiji? Marco abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. Jozu bajó la cabeza y Vista aflojó el agarre de su espada. Todos sabían que lo que decía papá era verdad. Barba Blanca permaneció en silencio durante un largo rato, el tiempo suficiente para que la brisa marina hinchara las velas y luego las desinflara.
Observó a Shin, un chico de 3 o 14 años, que estaba de pie sobre la superficie del mar, corriendo hacia él solo para negociar, discutir riesgos y hablar sobre una probabilidad de éxito del 50%. Luego se rió mirando al cielo. Gurararara. Gurararara. Esta vez la risa fue más fuerte y más animada que nunca, haciendo temblar los mástiles hasta que se estremecieron ligeramente. Pensar que me preocupaba lo que un chico de 13 o 14 años pudiera hacerme. Cada vez estoy más senil. Se rió lo suficiente, bajó la cabeza y volvió a mirar a Shin. La vacilación y el cansancio en sus ojos habían desaparecido. Vamos, chico. Te confiaré mi vida. Cuando esa aura se abalanzó sobre él, Shin estaba de pie en la cubierta del Moby Dick, a menos de 3 pasos de Barba Blanca. No se trataba de Lucky del Conquistador, la condición física actual de Barba Blanca no permitía ese nivel de liberación, sino de algo más sencillo y sin adornos. Un hombre mayor, que había surcado las yeguas durante décadas, depositaba toda la confianza y la determinación que había guardado para el resto de su vida en un chico al que conocía desde hacía menos de 15 minutos. No podía cualquiera tener semejante valentía. Un raro destello de aprobación apareció en el rostro de Shin. No pronunció ninguna palabra de elogio, simplemente avanzó levemente, luego se agachó y apoyó la mano derecha sobre la cubierta de Moby Dick. El chakra se filtra en la cubierta de madera siguiendo los meridianos de su palma. Una compleja fórmula del dios del trueno volador fue tallada silenciosamente en ella, destellando con luz antes de desvanecerse entre las vetas de la madera. Se enderezó y se volvió hacia Marco, que estaba de pie junto a la barandilla del barco. Archipiélago Sabaody. Lleva primero la flota allí y espérame en las afueras del archipiélago. Un día como máximo. Si todo sale bien, el anciano y yo nos teletransportaremos directamente a Sabaody para encontrarnos contigo. Marco abrió la boca, con una expresión que oscilaba entre tengo muchas más preguntas que hacer y olvídalo, probablemente no podría detenerlo aunque se lo pidiera. Al final, solo suspiró, y las llamas azules del fénix parpadearon con cansancio sobre sus hombros. A las afueras de Sabaody, algún día. Si tarda más de un día, iré a la isla Origen a buscarte yo mismo. Shin lo ignoró. Se acercó a Barba Blanca y extendió la mano para agarrarle el brazo. Entonces se detuvo. Tenía 14 años y medía menos de 1,7 metros. Barba Blanca era más alto sentado que de pie, incluso agachado, parecía una pequeña montaña. Su mano extendida quedó suspendida en el aire, con las yemas de los dedos aún a medio cuerpo de distancia del antebrazo de Barba Blanca. De repente, la cubierta quedó en un silencio sutil. La comisura de los labios de Marco se crispó. Para ser honesto, no fue hasta ese momento que de repente se dio cuenta de que este chico, este quinto emperador con una recompensa de 4.000 millones de berries, era más joven que su hermano menor. Era incluso demasiado mayor para ser su hermano menor. Barba Blanca miró al chico, que ni siquiera le llegaba a la cintura, y observó la mano que colgaba en el aire, incapaz de alcanzar su brazo, y guardó silencio por un momento. Entonces estalló en una carcajada, más fuerte que nunca. Gurararara. Gurararararara. La risa hizo que las banderas de los mástiles ondearan ruidosamente, que las aves marinas junto a la barandilla del barco batieran sus alas y se dispersaran en vuelo, e incluso que el polvo de la cubierta saltara. Mientras reía, se agachó lentamente. No era una media rodilla, sino una sentadilla completa, y sus rodillas crujían al doblarse. Apoyó el Murakumogiri contra la barandilla del barco y luego usó el brazo que una vez había destrozado la plaza de Marineford de un solo puñetazo para presionar suavemente el hombro de Shin, como una ballena anciana que baja la cabeza, poniendo su línea de visión al nivel de la del chico. Shin guardó silencio por un momento. Entonces extendió la mano y agarró con firmeza el brazo de Barba Blanca. La luz del dios del trueno volador irrumpió repentinamente en la cubierta, y unas ondas espaciales de color blanco plateado se extendieron hacia afuera como olas, engullendo sus figuras. Al segundo siguiente, solo quedaron en la cubierta las leves repercusiones espaciales, junto con un grupo de comandantes de división atónitos. Jozu se quedó con la boca abierta, mirando la cubierta vacía y luego a Marco, con una expresión como si estuviera confirmando si la escena que acababa de presenciar era algún tipo de alucinación colectiva. Vista fue el más rápido en reaccionar, limitándose a negar con la cabeza suavemente, con una sonrisa amarga en la comisura de los labios que era difícil de discernir si era de impotencia o de admiración. Marco caminó hasta el lugar donde Pops había estado agachado, se inclinó para tocar la fórmula del dios del trueno volador recién tallada en la cubierta.
Cuando sus dedos rozaron las frías ranuras, su expresión parecía a la vez aliviada y como si su corazón se hubiera acelerado aún más. Date la vuelta, dirígete a Sabaody. Se enderezó, se sacudió el polvo inexistente de las rodillas e instruyó al navegante que estaba detrás de él, toda la flota, objetivo el archipiélago Sabaody. Debemos llegar en un día. Entonces miró hacia la dirección del West Blue, con las llamas del Fénix parpadeando débilmente en sus ojos. Papá, no nos hagas esperar demasiado. Cuando la luz del dios del trueno volador irrumpió en el suelo de piedra frente al santuario Naka, Uchiha Setsuna estaba al frente del equipo de patrulla durante el cambio de turno. Antes de que las ondas espaciales de color blanco plateado se disiparan, más de una docena de ninjas Uchiha reaccionaron al mismo instante. Activaron sus Sharingan al unísono, desenvainaron sus kunai y movieron sus dedos tan rápido para formar sellos manuales que solo quedaron imágenes residuales. Sin contraseña, sin dudarlo, más de una docena de corrientes de chakra de color rojo oscuro brotaron de sus palmas en el mismo instante, conectándose en una cortina de fuego que envolvió por completo a la alta figura que había aparecido repentinamente frente al santuario. La formación de llamas Uchiha, una de las técnicas de barrera más importantes en el sistema de defensa del clan. Justo cuando la formación de fuego estaba a punto de cerrarse, Setsuna vio claramente la figura dentro de la barrera de llamas, que era una cabeza más baja. Túnica blanquecina, cabello negro, Sharingan escarlata. Alto. Es Lord Jin. Levantó la mano bruscamente, y la docena de ninjas invirtieron simultáneamente sus sellos manuales. La cortina de fuego que se extendía se detuvo en seco a menos de 3 metros del objetivo, para luego disiparse silenciosamente como una marea que retrocede. Shin ascendió a Setsuna, reconociéndole su presencia. Uchiha Setsuna se dirigió entonces su mirada hacia la enorme sombra que se proyectaba tras Shin, la cual le obligó a inclinar la cabeza hacia atrás para poder verla por completo, y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Reconoció ese rostro. Barba Blanca, Edward Neugate, el hombre más fuerte del mundo. Capitán del Moby Dick, líder de los 4 emperadores, un pirata legendario con una recompensa incluso mayor que la de Shin. Neugate no habló. Su mirada recorrió lentamente a la docena de miembros del clan Uchiha que envainaban sus espadas, recorrió el emblema del abanico rojo y blanco bordado en sus pechos y recorrió el brillo escarlata que aún no se había desvanecido por completo de sus ojos. Entre todas esas personas, cada una de ellas, no solo unas pocas, sino todas, le daban la sensación de tener al menos el nivel de esos grandes piratas de la segunda mitad de la Grand Line con recompensas de cientos de millones de berries. Considerados individualmente, seguían estando un escalón por debajo de los comandantes de división de su barco, pero la diferencia no era grande. Si se producía una verdadera batalla, sus comandantes de división tendrían que esforzarse bastante para derrotarlos. Y la barrera de llamas altísima que se había formado antes permitió que su Haki de observación capturara un rastro de frío perdido hacía mucho tiempo en ese instante. El hecho de poder hacerle sentir peligro significaba que, si esta barrera se desplegaba por completo, al menos podría atrapar a un oponente del nivel de primer oficial como Marco. Una docena de personas, más o menos. Solo una docena de personas, más o menos, en el cambio de turno de patrulla. Neugate comprendió de repente, en cierta medida, por qué la Marina había perdido a 4000 élites en la isla Origen. Había visto innumerables facciones a lo largo de su vida. Restos de los piratas de Rox, antiguos miembros de los piratas de Roger, las flotas de los 4 emperadores, las élites de la marina. Pero jamás había visto un lugar que pudiera reunir a tantos combatientes de élite como centinelas en la puerta de su casa. Esto no era un clan. Era una fábrica de armas. Shin no le dio mucho tiempo a Neugate para sentimentalismos. Vamos, el laboratorio está debajo del santuario. Dijo mientras caminaba hacia el salón principal del santuario, deteniéndose un momento cuando pasaba junto a Setsuna. Avisen a Drake Vallen para que venga al laboratorio inmediatamente y traiga todos los documentos para el plan de trasplante de células a Shirama. Este es Barba Blanca, Edward Neugate. Ha accedido a someterse a la cirugía de trasplante de células de Ashirama, como una de las condiciones fundamentales para la alianza entre los Uchiha y los piratas de Barba Blanca. Hizo una pausa y luego agregó. Además, envían a alguien a invitar al líder del clan Fugaku al laboratorio. Las cejas de Setsuna casi se le volaron de la frente, pero no hizo más preguntas, simplemente respondió con firmeza y se giró para transmitir las órdenes. Neugate se agachó para coger a Murakumo-jiri del estante de armas de la entrada del santuario, echó un vistazo a la altura de la puerta y, en silencio, dejó la espada fuera.
La imagen de él teniendo que agacharse apenas para poder pasar seguía muy presente en su mente. Si metía esa espada de grado supremo en posición horizontal, probablemente dañaría el marco de la puerta varias veces. En el laboratorio situado bajo el santuario, la puerta de aleación se abrió lentamente. Trakeballen ya estaba esperando en la mesa de experimentación, con los archivos de datos completos del plan de trasplante de células Asirama cuidadosamente apilados frente a él. Cuando levantó la vista y vio a Barba Blanca agachándose para pasar por la puerta detrás de Shin, la placa de Petri que tenía en la mano casi se le resbaló, y su expresión facial cambió varias veces entre Dios mío, es realmente Barba Blanca y mantén la calma, eres un científico profesional. Finalmente, con voz ligeramente temblorosa, dijo. Ya he preparado el formulario de recogida de datos para los participantes. Si le es posible, sométase primero a un examen físico completo. Trakeballen estaba de pie junto a la mesa de experimentación, con las manos ligeramente temblorosas. No por nerviosismo, sino por emoción. El cuerpo que tenía delante era el de Edward Neugate, el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca. Había dedicado la mitad de su vida a la ingeniería genética en el North Blue, utilizando como sujetos de prueba ratones de laboratorio o soldados comunes. El sujeto de prueba más lujoso que había tenido jamás fue simplemente un sujeto descartado y eliminado por la familia Binsmoke. Y ahora, un cuatro emperadores viviente yacía sobre la mesa de experimentación, esperando a que él realizara la cirugía de trasplante. Respiró hondo, sacudió esos pensamientos confusos de su cabeza, luego tomó el informe del examen que estaba sobre la mesa y lo hojeó de principio a fin otra vez. Todos los indicadores se encontraban dentro del rango esperado, el plan de trasplante se había simulado no menos de 20 veces y se habían preparado al menos 2 planos de contingencia para cada posible reacción de rechazo. Utilizó la punta de su pluma para hacer una marca superficial junto a la línea de la firma en la última página del plano, como si trazara una línea de partida para sí mismo. Empecemos, dijo. Capítulo 136. Comienza el trasplante en la mesa de operaciones, los ojos de Barba Blanca estaban cerrados y su respiración era constante. Las vías intravenosas y las runas de chakra de monitorización en su cuerpo estaban conectadas. El médico ninja Uchiha a carga de la anestesia utilizó el Sharingan para monitorear con precisión sus signos vitales. Esas runas parpadeaban con una fluorescencia verde pálida, como un grupo de luciérnagas silenciosas posadas sobre su piel. Trakeballen cogió el bisturí. Su punta brillaba fríamente bajo la lámpara sin sombras. No se hizo la incisión de inmediata. En cambio, miró el dorso de su mano. Allí había una pequeña cicatriz, apenas visible, causada por un agente de Binsmoke que lo golpeó con la culata de una pistola en el laboratorio North Blue. De repente recordó que hacía mucho tiempo que no pensaba en el North Blue. ¿Doctor Ballen? Le recordó suavemente el médico ninja que estaba a su lado. No es nada, dijo, y acto seguido hizo la primera incisión con firmeza. En plena noche en Marineford, la niebla marina avanzaba desde la dirección del puerto, envolviendo la luz de la luna en una bruma difusa. Un buque de guerra con cabeza de perro atracó en silencio. Antes incluso de que la pasarela se bajara por completo, una figura alta saltó directamente desde la barandilla del barco, y sus botas militares aterrizaron sobre los ladrillos de piedra del muelle con un golpe sordo. Su icónico cabello corto, de color blanco grisáceo, estaba revuelto por la brisa marina, y los botones de su chaqueta de la infantería de marina estaban medio abrochados, dejando ver la camisa arrugada que llevaba debajo. Cuando los pocos marines que estaban de servicio nocturno en el muelle vieron el rostro del hombre, casi se les resbalaron los rifles de las manos. Habían estado escuchando las leyendas de este hombre desde que estaban en el campo de reclutas. El héroe marine, Iron Fist Gulp. Gulp ignoró a los marines que se apresuraban a saludar, sus pasos tan rápidos como una ráfaga de viento. Había regresado a toda prisa desde el Nuevo Mundo, cambiando de barco 3 veces por el camino, y ni siquiera había tenido la oportunidad de beber un sorbo de agua. La orden de emergencia que Sengoku le había enviado seguía guardada en su abrigo. Solo había unas pocas líneas de texto en el papel, pero cada palabra se sentía como un hierro candente. Hace capturado, identidad al descubierto, ejecución pública. Las puertas de Impel Down se abrieron lentamente ante él, y el aire frío, cargado de olor a óxido y sal, se precipitó hacia él. El vicealcaide Anjabal se acercó trotando para recibirlo, con una sonrisa aduladora dibujada en el rostro. Apenas había abierto la boca para decir, vicealmirante Garp, ¿por qué está? Cuando Garp lo apartó de un empujón con una mano, sin siquiera dedicarle una mirada.
La celda donde Ace estaba retenida se encontraba en la parte más profunda de Impel Down. Los barrotes de piedra marina brillaban con una tenue luz azulada y fría. Tras los barrotes, Ace estaba encadenado a la pared con esposas de piedra marina, cubierto de heridas, con sangre seca aún manchando las comisuras de sus labios. Al oír pasos, levantó la cabeza. En el instante en que sus ojos cansados vieron quién era, sus pupilas temblaron ligeramente. Inmediatamente, apartó la cara, con los labios curvados en un arco forzado. Viejo, ¿qué haces aquí? Garp no respondió. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, fuera de la celda, con la espalda apoyada en los fríos barrotes de piedra marina, separado de Ace únicamente por una hilera de gélidos pilares de hierro. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que Ace pensó que no iba a hablar. Entonces, de repente, dijo. Me encontré con Pelirrojo por el camino. Es mocoso intentó convencerme de que no fuera a Marineford. Hizo una pausa, con la voz tan ronca como papel de lija rozando una lámina de hierro. Pensaba que venía a detener a Barba Blanca. No sabía que venía a detenerme a mí mismo. Viejo, no me llames viejo. Garp alzó la voz repentinamente, para luego bajarla inmediatamente, tan bajo que parecía que hablaba consigo mismo. Si me hubieras hecho caso y me hubieras seguido para hacerte infante de marina desde joven, nada de esto habría pasado. Esa anciana, Tadam, todavía te está esperando para que vuelvas a la montaña para Año Nuevo. ¿Cómo se supone que va a superar este año? Ace bajó la cabeza, sus labios se movieron varias veces, pero al final no dijo nada. La celda en Impel Down permaneció en silencio durante mucho tiempo, con solo el leve zumbido ocasional proveniente de los barrotes de piedra marina. Garp no volvió a hablar. Simplemente se quedó sentado allí como un arrecife silencioso, dejando que el aire oscuro y húmedo de Impel Down lo empapara poco a poco. Cuando Garp abrió la pesada puerta de roble del despacho del almirante de la flota, Sengoku estaba sentado detrás de su escritorio, con el mapa de defensa de Marineford extendido frente a él. Las densas anotaciones en el mapa aún no estaban terminadas, y la pluma estilográfica seguía en el tintero, sin haber sido retirada, con la tinta ya medio seca. Levantó la vista y vio el rostro de su viejo amigo, y al instante se le encogió el corazón. Se conoció desde hacía casi toda la vida. ¿Cuándo había mostrado a Garp una expresión así? No era la expresión despiadada de antes, cuando abría la puerta de la oficina de una patada y gritaba. ¿Dónde están los senbei? Ni tampoco la mirada descarada y pícara que ponía cuando intentaba endosarle sus responsabilidades. Este viejo cabrón no se reía ni gritaba hoy. Simplemente estaba parado en la puerta como un viejo león que ha estado encerrado en una jaula durante demasiado tiempo. Sengoku, revoca la orden de ejecución. La voz de Garp era ronca. No se anduvo con rodeos, ni hubo preámbulos. Ni siquiera había cerrado la puerta. Nunca te he pedido nada. Esta vez, te lo ruego. Sengoku permaneció en silencio durante mucho tiempo. El ambiente en la oficina parecía estar cargado de tensión, e incluso los graznidos de las gaviotas que se oían fuera de la ventana se volvían distantes y borrosos. Se quitó las gafas, se pellizcó el puente de la nariz con el pulgar y el índice, y luego se recostó lentamente en la silla. En aquel rostro, habitualmente tan digno, apareció un raro rastro de agotación. No el tipo de agotación por trasnochar aprobando documentos, sino una sensación de impotencia más profunda y pesada que le brotaba de la médula de los huesos. Garp, ¿crees que no lo sé? Su voz era muy suave, como si hablara consigo mismo. Ace era hijo de Roger. No era como si no lo hubiera intuido. De repente, Garp tuvo un nieto cuya edad, casualmente, se diferenciaba en tan solo unos meses de la del hijo de Roger. ¿Dónde podría darse una coincidencia semejante? Él, Sengoku, no era ningún tonto. En aquel entonces, hizo la vista gorda porque solo él y Garp lo sabían. Mientras no saliera a la luz, podía fingir que no lo veía. Pero ahora, esa información había sido llevada directamente a los Gorosei por el mismísimo Barba Negra. El mundo entero sabía que Porgas de Ace era descendiente del rey de los piratas. La carta de consulta de los Gorosei seguía enterrada en el fondo de su cajón, con un texto tan frío como un carámbano. ¿Están ustedes, marines, planeando convertir al hijo de Roger en el próximo rey de los piratas? El hijo del rey pirata se ha convertido en pirata. Sengoku se volvió a colocar las gafas en el puente de la nariz, recuperando la compostura y la frialdad propias de un almirante de flota, pero Garp pudo oír lo que se ocultaba tras esa compostura. Sengoku, ¿qué intentas decir? ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy diciendo que no puedo protegerlo.
Sengoku tocó la mesa, el mapa de defensa se deslizó media pulgada por el impacto y la tinta en el tintero se onduló. ¿Crees que no quiero revocarlo? ¿Crees que quiero empujar al nieto de mi viejo amigo al patíbulo? Pero los Gorosei ya lo saben. El mundo entero está pendiente de Marineford. ¿Me pides que lo revoque ahora? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Decirle al mundo entero que el hijo del rey pirata puede salirse con la suya? ¿Decirle a los Gorosei que el cuartel general de la marina ni siquiera puede soportar matar a un pirata? ¿Qué quieres que uses para llamar a los Gorosei? ¿Todo el presupuesto de la marina o tu cabeza? Capítulo 137. Garp. ¿De verdad no hay otra manera? Garp no habló. Tenía los puños tan apretados que se le pusieron los nudillos blancos, y las uñas se le clavaron en las palmas de las manos, haciéndole brotar una gota de sangre. Recordaba que hacía muchos años, cuando llevó a aquel bebé envuelto en pañales a la guarida de bandidos de Radam, Sengoku le había advertido que no podía quedarse con ese niño y que debía entregarlo a la marina. No. Se había dado una palmada en el pecho y había declarado que lo convertiría en el marine más fuerte. Entonces Ace creció, se hizo a la mar, se convirtió en hijo de Barba Blanca y se convirtió en pirata. Le había dado libertad a Ace, pero no le había brindado protección. Hubiera sido mejor arrastrarlo de vuelta a Marineford desde el principio. La voz de Garp brotó de lo más profundo de su garganta, ronca como papel de lija raspando contra una lámina de metal, cada palabra teñida de sangre. Si el hijo del rey pirata se hubiera convertido en un marino, incluso si su identidad hubiera sido descubierta, podría haberlo protegido abiertamente y con toda justicia. Tras decir esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran lentos, el eco sordo de sus botas militares contra el suelo. Al llegar a la puerta, se detuvo sin mirar atrás. Sengoku. Una vez que termine esta batalla, renunciaré. El sonido de la puerta al cerrarse fue muy suave, ligero como un suspiro. Sengoku estaba sentado solo en su escritorio, y las marcas de defensa en la carta náutica se elevaban ligeramente por la brisa marina que entraba por la ventana. Extendió la mano para aplanar el mapa, cogió su pluma estilográfica y continuó marcando las líneas de defensa. El rasgueo de la punta del bolígrafo sobre el papel resonaba en la oficina vacía. Fuera de la ventana, el puerto militar de Marineford permanecía brillantemente iluminado, y las siluetas de los buques de guerra parecían hileras de gigantes silenciosos en la noche. Terminó de hacer la última marca, volvió a meter el bolígrafo en el tintero, se quitó las gafas, apoyó la frente en las manos y cerró los ojos. Cuando Tsuru abrió la puerta del despacho del almirante de la flota, Sengoku estaba sentado detrás de su escritorio con los ojos cerrados y la frente apoyada en las manos. El mapa de defensa estaba extendido sobre la mesa. La tinta del tintero se había secado a medias, el bolígrafo aún descansaba sobre el borde del papel y una pequeña mancha de tinta negra se había difuminado en la página. ¿Se fue Garp? Sengoku no abrió los ojos. Se fue. Tsuru se sentó en la silla frente a él, sin servirse té ni sacar la labor de punto que solía llevar consigo. Simplemente se sentó allí en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, con una expresión tan tranquila como un estanque de agua sin una sola onda. Pero Sengoku la conocía desde hacía casi toda su vida y sabía que cuanto más tranquila parecía, más preocupantes eran los asuntos que la agobiaban. Has llegado en el momento justo. Sengoku levantó la cabeza, a punto de decir algo, pero Tsuru alzó una mano para detenerlo. Sengoku, no te preocupes por Garp por ahora. No es que haya estado pensando en renunciar solo un par de días. Esperemos que termine esta batalla para hablar de ello. Su tono era tan firme como siempre, pero la siguiente frase hizo que Sengoku frunciera el ceño de nuevo. Lo que me preocupa no es Garp, sino los Uchiha. Hubo silencio en la oficina durante unos segundos. Este nombre fue como una piedra arrojada a un lago en calma. No salpicó agua, sino que provocó un escalofrío en el aire. Sé lo que estás pensando. Sengoku se recostó lentamente en su silla, con un tono de voz que denotaba un cansancio indescriptible. Te preocupa que el clan Uchiha tenga alguna conexión con Ace. Pero no existen registros públicos de ningún contacto entre los piratas de Barba Blanca y los Uchiha, y Ace no permaneció mucho tiempo en el West Blue, así que puede que no. Sengoku lo interrumpió Tsuru de nuevo, con un tono aún tranquilo, pero que ahogaba las palabras en la garganta de Sengoku. Dime, ¿cuál es el carácter del clan Uchiha? Sengoku no respondió. Porque ambos se sabían la respuesta de memoria. No hacía falta decirla en voz alta. Los marines y el gobierno mundial intercambiaron 4.000 vidas y una infiltración no autorizada del CP0 por la muerte de 4 miembros del clan Uchiha.
Entonces Uchiha Shine se dio la vuelta y, en el archipiélago de Sabaody, aplastó la cabeza de un dragón celestial delante del mundo entero. No fue un asesinato, no fue un ataque furtivo. Fue una ejecución pública. Fue una humillación sin precedentes en 800 años, una que ni siquiera el gobierno mundial pudo reprimir. 4 miembros del clan. La voz de Tsuru era muy suave, como si recitara una fórmula indiscutible. ¿Qué le dijo a Borsalino en aquel entonces? Dile al Gorosei que, si quieres que los Uchiha dejen esto, envía a 4 dragones pasar celestiales a pagar con sus vidas. No estaba negociando. Simplemente estaba fijando un precio. Cuando tratas con una persona así, lleva un control estricto de cada deuda y no deja pasar ni un solo centavo. Hizo una pausa, tamborileando suavemente con los dedos sobre el escritorio, produciendo un sordo golpeteo. Si Ace tuviera alguna interacción con el clan Uchiha mientras cazaba a Barba Negra, aunque solo fuera para hacerles un pequeño favor, dada la naturaleza vengativa de Uchiha Shine, ¿qué crees que haría? Sengoku permaneció en silencio. Aunque realmente tenga una amistad con Ace, es una deuda personal que tiene con él. Seguramente no traería a todo su clan a Marineford solo para arruinarles la vida. El tono de Sengoku era firme al decir esto, pero Tsuru pudo percibir un leve e imperceptible temblor de vacilación bajo esa firmeza. No necesita traer a todo su clan, dijo Tsuru con voz tranquila, como si estuviera analizando un hecho. Kizaru luchó contra él 2 veces, y en ambas ocasiones lo dejó desaparecer ante sus narices. Tú y yo hemos visto el informe de Borsalino. Sospecha de capacidad de movimiento de tipo espacial, principios específicos desconocidos. En el expediente de aptitudes que le entregó el Departamento de Inteligencia, ni siquiera aparece un nombre formal. Se desconoce el alcance, se desconoce el tiempo de recarga y la única condición de activación conocida es que se sospecha que requiere un marcador específico. Sacó la página de Uchiha Shine de la pila de archivos sobre el escritorio, y con la punta del dedo señaló la breve nota en la columna de habilidades. Tú sabes mejor que yo lo que esto significa. Puedes saltar a esta isla desde cualquier lugar y en cualquier momento. Todas las líneas de defensa que han instalado alrededor de la plaza, todos los buques de guerra en la bahía, todas las posiciones de artillería bajo la plataforma de ejecución, para él, no existen. Sengoku no refutó esto. Tsuru se puso de pie y se acercó a la ventana. En el puerto, los buques de guerra encendían sus luces de navegación nocturna una tras otra, y los reflectores de los mástiles barrían el mar completamente oscuro, con una fina bruma de agua que se arremolinaba entre las haces de luz. La noche en Marineford estaba brillantemente iluminada y parecía inexpugnable, pero ella sabía que para ese hombre, esa línea de defensa no existía en absoluto. No me preocupa, Barba Blanca, dijo Tsuru, dándose la vuelta, de espaldas al bullicioso puerto militar que se veía por la ventana, y mirando a Sengoku. En sus ojos se reflejaba preocupación, pero sobre todo, una serenidad extrema. Barba Blanca es un vestigio de la vieja era. Vendrá, luchará y morirá. Tiene recursos, una flota y 43 tripulaciones piratas. Lo hemos calculado con precisión. Pero Uchiha Shine es diferente. Hizo una pausa. No tiene rehenes, ni flota, ni activos que proteger. Solo posee una habilidad que ni siquiera podemos describir, la cual le permite saltar a la plataforma de ejecución ante nuestros narices y llevarse a Ace. Díganme, ¿qué tenemos para defendernos de eso? Sengoku permaneció sentado detrás de su escritorio durante toda la noche. Las marcas en el mapa de defensas modificaron una y otra vez, y el tintero se rellenó 2 veces. Al amanecer, finalmente se quitó las gafas, frotándose lentamente las sienes palpitantes con el pulgar y el índice, y luego recogió el denden musty dorado y cifrado que estaba sobre la mesa. En el momento en que se conectó la línea, su voz era ronca pero firme, cada palabra sonaba como si la hubiera estrujado entre sus dientes. Soy Sengoku. Respecto a la evaluación de la amenaza que representa Uchiha Shine, el jefe de Estado Mayor Tsuru ya ha presentado un informe formal. Su capacidad de movimiento espacial tiene un alcance desconocido, un tiempo de recarga desconocido y solo condiciones de activación sospechosas. Todas las medidas de defensa existentes en Marineford son incapaces de interceptarlo eficazmente. Si aparece en Marineford el día de la ejecución, ya sea para buscar a Ace o simplemente para devolver un favor, esta guerra ya no será un enfrentamiento entre la Marina y los piratas de Barba Blanca, sino la intervención a gran escala de un tercero desconocido. Exijo que el gobierno mundial autorice una contracción de emergencia de las líneas defensivas del Nuevo Mundo y que llame a los 3 almirantes a Marineford. Se produjo un largo silencio al otro lado de la línea.
No hubo reprimenda, ni interrogatorio, solo un suspiro muy leve, casi inaudible. Entonces, aquella voz anciana pronunció solo dos palabras. Concedido. La plataforma de ejecución se había construido hacía 3 días. Dentro de la bahía en forma de media luna de Marineford, más de 100.000 infantes de marina de élite ya se habían congregado en la plaza. Se trataba de un despliegue militar que Marineford no había realizado desde el incidente de Wavalley. Los oficiales convocados de todo el mundo se situaban al frente de las filas. Detrás de ellos se extendían densas hileras de oficiales de alto rango y decenas de miles de infantes de marina de élite. En el perímetro del puerto, 50 buques de guerra principales se alineaban en una línea defensiva en forma de arco en la entrada de la bahía, con sus cañones apuntando a la única zona marítima frontal que potencialmente podría ser penetrada. El primero en llegar fue Sakazuki. Cuando Akainu pisó el muelle de Marineford, incluso la brisa marina se volvió unos grados más cálidos. Su abrigo Justice estaba ligeramente rizado en los bordes debido al intenso calor de su magma, y una voluta de humo se elevó de las lasas de piedra bajo sus pies en el momento en que sus botas militares tocaron el suelo. Sin palabra pronunciada, simplemente se bajó la visera de la gorra de béisbol y caminó a grandes zancadas hacia su sector defensivo, dejando una huella poco profunda y carbonizada en las lasas de piedra con cada paso. Kuzan le seguía de cerca. Su bicicleta estaba apoyada contra la pasarela del buque de guerra, y la escarcha se extendía silenciosamente desde debajo de las ruedas, solidificándose en una fina capa de escarcha blanca sobre los ladrillos de piedra del muelle. Bostezó, sacó un antifaz del bolsillo y caminó sin prisa hacia la plaza. Los marines que pasaban por allí se ajustaron inconscientemente el cuello de la camisa. El último en llegar fue Borsalino. Nadie lo vio llegar. De repente, una figura alta y delgada apareció bajo la plataforma de ejecución, apoyada con desgana contra un pilar de piedra. Los puños de su traje a rayas aún estaban manchados de ceniza volcánica del archipiélago Sabaody, que todavía no había tenido tiempo de limpiar. Inclinó la cabeza, examinó la imponente plataforma de ejecución a través de sus gafas de sol y habló en un tono como si se quejara de que el menú de la cafetería no era de su agrado. Dios mío, esta cosa está construida altísima. Sería terrible si alguien se cayera. 100.000 soldados de élite, 3 almirantes. El cielo sobre Marineford estaba cargado de una atmósfera asesina. Sengoku estaba de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo de la oficina del almirante de la flota, mirando hacia abajo, al denso mar de abrigos blancos de justicia en la plaza. Cada punto del mapa de defensa se había puesto en práctica. La red de fuego en la bahía, las posiciones de artillería en la plaza, las tropas de emboscada en las fortalezas de ambos lados y esas 3 figuras situadas en los nodos más críticos. A lo largo de su vida, comandó innumerables batallas y desplegó millones de tropas, ascendiendo desde becario en el campo de reclutamiento hasta alcanzar el puesto de almirante de flota. Pero en ese momento, al contemplar aquellas 3 figuras en la plaza, la inquietud en su corazón era más pesada que nunca. Los láseres de Kizaru no podían alcanzar los saltos espaciales de Uchiha Shine, el magma de Akainu no podía alcanzar un objetivo que no existía, y el hielo de Aokiji no podía congelar un desplazamiento que carecía de forma física. Con los 3 almirantes reunidos en Marineford, no tenía ninguna confianza en que pudiera detener a un chico de 14 años. Apartó la mirada, cogió de la mesa la gorra militar del almirante de la flota y se la colocó con firmeza en la cabeza. Luego, abrió la puerta de la oficina y caminó hacia la plataforma de ejecución. El día de la ejecución. El cielo sobre Marineford estaba cubierto de nubes de color gris plomizo, tan bajas que daba la sensación de que iban a derrumbarse en cualquier momento. La superficie del mar dentro de la bahía estaba anormalmente tranquila. No había viento, ni olas, ni siquiera se veía un solo ave marina. Toda la isla estaba sumida en un silencio sofocante, roto solo por el sonido rítmico de las botas militares marchando por los senderos de piedra y el sordo rugido de las ruedas de hierro rechinando sobre las vías mientras las torretas de artillería giraban, resonando una y otra vez en la plaza. 100.000 infantes de marina de élite habían terminado de formar filas en la plaza. Oficiales convocados de todo el mundo se situaban al frente de las filas, con oficiales de alto rango y marines de élite dispuestos en filas detrás de ellos. Capas y capas de abrigos blancos de justicia se extendían desde el pie de la plataforma de ejecución hasta la línea defensiva de artillería en la bahía, pareciendo un silencioso campo de nieve. Los gigantescos vicealmirantes se arrodillaban a ambos lados de la plaza, proyectando sombras que cubrían formaciones enteras.
50 buques de guerra principales se alinearon en una línea defensiva en forma de arco en la entrada de la bahía, con sus cañones apuntando al unísono hacia la única zona marítima frontal que potencialmente podría ser penetrada, y las recámaras repletas de suficiente pólvora como para hacer estallar una isla en pedazos. La plataforma de ejecución se alzaba en el punto más alto de la plaza. 3 imponentes potros de ejecución apuntaban directamente hacia el cielo sombrío, y los grilletes de piedra marina ya estaban preparados. 2 verdugos, con el torso desnudo, sostenían largas espadas que brillaban con una luz gélida bajo las nubes. Desde el momento en que pisaron la plataforma de ejecución, permanecieron inmóviles, como 2 estatuas de piedra. Los 3 almirantes ya estaban posicionados debajo de la plataforma de ejecución. Akainu permanecía de pie con los brazos cruzados, con la visera de su gorra de béisbol muy baja, cubriéndole la mayor parte del rostro. Aokiji se apoyó contra un pilar de piedra, con las manos en los bolsillos, mientras la niebla blanca que exhalaba se solidificaba en diminutos cristales de hielo en el aire. Kizaru se encontraba entre los dos. Hoy se había puesto un traje limpio a rayas, pero su postura, apoyado perezosamente en la barandilla, seguía siendo la de alguien dispuesto a tomar el té de la tarde en cualquier momento. Solo él sabía que aquello era simplemente una fachada para los soldados. Sengoku estaba sentado en el asiento del comandante en jefe, encima de la plataforma de ejecución, con Tsuru y Garp de pie a su lado. Garp no llevaba puesto su abrigo de justicia, solo una vieja chaqueta sobre los hombros, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había dicho ni una sola palabra desde el momento en que se sentó. En toda la plaza, 100.000 personas permanecían allí, sin que nadie pronunciara palabra. Todas las miradas estaban fijas en la superficie del mar, envuelta en una fina niebla. A los artilleros les sudaban las palmas de las manos, los mecánicos que manejaban los cañones revisaban una y otra vez los mecanismos de disparo que ya habían revisado innumerables veces, e incluso los oficiales curtidos en la batalla apretaban inconscientemente las empuñaduras de sus espadas. Una línea blanca muy fina apareció de repente en la superficie del mar, a lo lejos. Luego un segundo, un tercero. Las líneas blancas se acumulan cada vez más, volviéndose más densas, como una marea blanca que surge donde el mar se encuentra con el cielo. El observador en la torre de vigilancia bajó sus binoculares, respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. Piratas de barba blanca, frente marítimo, atacando al enemigo.